Hola, comenzamos la primera clase del 10 de abril. Recuerdo que gracias a un compañero de ustedes nos dimos cuenta que esta clase había sido grabada con audio, así que esto es una vuelta de grabación. Lo que tienen ustedes en imagen es la actividad final que hicimos en la clase, que es un trabajo con el Mentimeter. Les pido que después que terminen la escucha de la clase, trabajen con el código de QR, lo escaneen y contesten las indicaciones del Mentimeter para dar cuenta justamente tanto de la escucha como de la comprensión. En esta clase nosotros vamos a continuar los abordajes de los temas de la unidad 1 y de la unidad 3, que las venimos trabajando de modo paralelo. En este caso comenzamos a revisar las tendencias de la historiografía de la historia económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos y fuentes. Recuerden que siempre en historia nuestras periodizaciones no se corresponden con las convenciones, son mucho más laxas. En este caso, cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XX, nos estamos refiriendo a toda esa historiografía de la historia económica que tomó forma entre 1930 y 1980. Este es un periodo que Immanuel Wallenstein calificó como de consolidación, expansión y crisis de las ciencias sociales. Por otro lado, también comenzaremos a ver una introducción al periodo en un análisis global del periodo 1950, 1945, 1980, que es un periodo que se va a caracterizar por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía estadounidense, el estancamiento y la senilidad de la URSS, la configuración de una nueva forma de organización societal a la que se llamó estado de bienestar, la reconstrucción económica de Europa, de Japón y de las nuevas economías industriales asiáticas y el crecimiento económico durante la Guerra Fría. Al tradicional texto de Thomas Piketty que tomamos como base para analizar en los temas de estudio, que es el de Capital e Ideología, vamos a agregar como textos de época el de Myrdal sobre el drama asiático, una indagación sobre la pobreza de las naciones, y el de Both Whitman Rostow, las etapas del crecimiento económico. Ya vamos a hablar un poco más de esto. En el desarrollo nosotros les vamos a mostrar algunas propuestas para que ustedes trabajen en el parcial. ¿Por qué? Porque en el parcial ustedes tienen que dar muestra de las lecturas. ¿Para qué van a dar muestra de las lecturas? Primero, para mostrar que han comprendido el tema y por otro lugar también para que den cuenta de los niveles de lectura realizados. En este caso, nosotros vamos a apropiarnos de dos párrafos del texto de Piketty para dar cuenta del cambio de la escritura, tanto de lo que es la escritura de la historia económica hoy, ese hoy, 1980 hasta la actualidad, y la escritura de la historia económica en ese largo siglo XX que va desde el siglo XIX hasta 1980. Recuerden siempre que por más que digamos que hay cambios, estos cambios no se dan en todos los autores, no se dan en todas las obras. Bien, comencemos con estas líneas que nos dice Piketty en la página 10 del texto. Siempre estamos trabajando con las páginas de acuerdo al PDF que tenemos.
Solo desde una perspectiva transnacional es posible comprender las debilidades del relato dominante y plantear la construcción del relato alternativo. Fíjense que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el momento de la escritura de él está planteando yo quiero hacer un relato diferente. ¿Y qué nos está diciendo? Hay un relato dominante. Justamente lo que queremos mostrarles a ustedes es que entre en esta segunda mitad del siglo XX se afianza, se consolida, se expande y también entra en crisis este relato dominante, en el cual la historia económica va a tener un especial papel, porque es un relato dominante que va a expresarse en el conjunto de las ciencias sociales y la historia económica va a tener una especial participación en su concreción. Bien, veamos ahora qué nos dice Piketty de las características de este relato dominante. Y por último, para que tengan en cuenta, hoy, dice Piketty, este relato tiene, el relato que él propone, o de la nueva escritura de la historia económica, tiene que ser transnacional, dice él. Nosotros le decimos, no usamos la palabra transnacional cuando hablamos en la clase, sino que decimos que tiene que ser un relato global. Ahora, ¿cuál es la característica del relato dominante de las ciencias sociales que da cuenta de las formas de escritura de la historia económica entre el periodo de este largo siglo XX? Dice, en las sociedades contemporáneas el relato dominante es fundamentalmente propietarista, empresarial y meritocrático. La desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad, ¿no? Todos obtenemos un beneficio espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son también los más emprendedores, los que más lo merecen y los más útiles. Esto nos situaría en las antípodas de la desigualdad existente en las sociedades antiguas, que estaba basada en las diferencias entre clases sociales decididas de manera rígida, arbitraria y a menudo despótica. El problema es que este gran relato proprietarista y meritocrático que vio un primer momento de gloria en el siglo XIX tras el hundimiento de la sociedad estamental del antiguo régimen y que experimentó una reformulación del alcance mundial a fines del siglo XX, tras la caída del comunismo soviético y del triunfo del hipercapitalismo, se antoja cada vez más frágil. Bien, la historia económica entonces participa de este relato dominante, de la construcción de este gran relato dominante, o de esta propuesta interpretativa. En este caso, Piketty acá está sobre todo dentro de la propuesta que va a tomar forma dentro de aquellos que hacen una apología del capitalismo, sobre todo del capitalismo que se entiende en esa época. En esa época se entiende que el capitalismo es liberal, que el capitalismo es, incluso algunos dicen, democrático. Hoy ya sabemos que el capitalismo funciona con cualquier sistema, que esto nos lo enseñó Wallenstein concretamente, ¿no? Que nos plantea cómo que la búsqueda del capitalismo es el lucro, y después el capitalismo funciona con cualquier sistema político, con cualquier este, eh, sistema que garantice el lucro, y con cualquier forma de organización del trabajo que garantice justamente el beneficio económico. Esto lo vamos a trabajar en las próximas unidades. Bien, en la página 54 y en la página 26 nos vuelve a dar más características de este relato dominante, y nosotros vamos a ir tomando esta característica y dándole también nuestros propios aportes, ¿no? Entonces, en esta etapa
de la escritura de la historia económica, este relato dominante, además de tener las características eh, de ser un relato eh, que se caracteriza justamente por cómo acapara y embebe a todo el marco, no solamente de la historia económica, sino también de la historia y de las ciencias sociales, se va a caracterizar por que va a estar envuelto por va a estar, se va a caracterizar por estar modelado por el paradigma del crecimiento económico. Acá lo que importa es, y esto ya lo vemos desde el siglo XIX con Adam Smith, lo que importa es justamente para la historia económica cómo crecen las naciones. En esta etapa incluso va a tomar forma la propuesta de va a tomar forma la propuesta de medir el crecimiento económico, que es la propuesta elaborada por Simon Kuznets de el PBI, que hasta el día de hoy tiene su presencia, y se va a caracterizar por ser una propuesta netamente eurocéntrica, ¿no? ¿Por qué decimos netamente eurocéntrica? Porque en estos momentos el modelo a seguir de desarrollo es el desarrollo europeo, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho más claro cuando avancemos este, con la propuesta interpretativa de Rostow. Entonces, y por otro lado, también planteamos que todo esto se aborda desde la perspectiva de la simplicidad. Recuerden que simplicidad y complejidad son dos categorías para definir cómo se hace ciencia, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, concretamente también de la historia. La perspectiva de la simplicidad tiene la característica de ser lineal, tiene las características también no solamente de pensar siempre en etapas, siempre en evolución, siempre teleológica, ¿no? Y esto dentro del marco de todas de las diferentes formas de escritura de la historia, algunas netamente liberales, de apología del capitalismo, otras muy críticas, ya dentro del campo del marxismo y las gamas de propuestas, van a estar construidas dentro de la perspectiva de la simplicidad, dentro de la interpretación eurocéntrica y también dentro del paradigma del crecimiento económico, donde lo importante va a estar dado por el desarrollismo, que es esta idea de pensar que el desarrollo se propone a partir de la industrialización y de la industrialización hacia la industrialización al estilo inglés. Esto en el marco de la escritura de la historia, ¿no? Y de la historia económica. Ahora bien, al ser tan importante el crecimiento económico, nosotros vamos a ver que la economía se vuelve y el mundo material se vuelve importante para todas las disciplinas. Otro rasgo importante de esta escritura es el, no solamente el paradigma, este paradigma del crecimiento económico, sino el estructuralismo, ¿no? Todas estas disciplinas de esta etapa son estructuralistas. ¿Y esto por qué importa?
porque, ¿qué quiere decir? Que todavía están convencidas que se pueden encontrar leyes del desarrollo social, ¿no? Hoy en día, esto es importante porque esto permite justamente abonar más la idea de la teleológica, o sea que hay un fin determinado y de las etapas. Hoy, en el complejo de incertidumbre en el cual estamos inmersos, esto se ha desvanecido. Por eso, en la historiografía de la historia económica hoy o de la actual y de las ciencias sociales, se plantea que vivimos, se plantea primero postestructuralista, es decir, después del estructuralismo, y se plantea también marcada por la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa en qué pasa en el siglo XX? La historia económica va a tomar preeminencia y justamente los aportes, ese solapamiento que hay entre la historia y la economía va a generar va a generar justamente que nosotros este, podamos pensar en herramientas muy, pero muy sofisticadas que en la historia, que en la historia económica del siglo XIX, por ejemplo, y de comienzos del siglo XX, no estaba presente. Y acá yo los voy a invitar a que ustedes, eh, para esto, nosotros acá hemos trabajado en las primeras clases el texto de Magna Mura, pero también que ustedes vean, ¿no? Y consulten sobre, sobre el PBI, los límites que tiene las críticas, y a su vez, en este caso, cómo te van a surgir, nosotros ustedes ya estudiaron cómo surgen otros indicadores que dan cuenta de los límites de la crítica y de otras cuestiones que son necesarias medir. Pero bueno, entre 1950 y 1980 se afirma el PBI como este, el indicador central este, de la propuesta de historias económicas, de escrituras de la historia económica. Inclusive, no solamente se van a desarrollar oficinas estadísticas y aparte todas las instituciones, todas las organizaciones como el Banco Mundial, el FMI, surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, van a dar cuenta del PBI. Ustedes ya este, este, ya lo vieron ay, perdonen, estoy pensando en otra cosa. Ustedes ya a esto lo vieron en las clases anteriores. Entonces, veamos, esto es central, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Con qué? Con el índice llamado índice de la felicidad, el IDH, que son índices que surgen después de los 80. Acá lo importante es, justamente se vuelve importante esta propuesta de medir con el PBI, y que no solamente se mide en ese momento, el presente de ese momento, sino que también se proyectan los índices de PBI hacia el pasado, para otros territorios, y acá está el gran trabajo de proyección que va a ser todo un grupo de estudios y que van a aportar bien a la historia económica.
Veamos entonces, dentro de esto, veamos entonces las etapas de la historiografía de las ciencias sociales que también que nos propone la Convención Gulbenkian liderada por Wallenstein allá en la década del 90 y que después nosotros las retomamos, pero que a su vez las modificamos. Nos dicen, la Convención Gulbenkiana va a decir, bueno, hay 5 etapas. Nosotros hoy estamos en la etapa de reestructuración epistemológica de 1900 hasta la actualidad. Pero si nosotros estudiamos las ciencias sociales, vamos a encontrar una etapa formativa que se extiende hasta 1945, una segunda etapa que es de consolidación y expansión de la segunda posguerra hasta 1960, una etapa de giro constructivista y precrisis de los 60 y 70 y una cuarta etapa de crisis entre los 70 y los 90. Nosotros aglutinamos estas etapas y decimos esta segunda, esto sería la actualidad, serían la cuarta y la quinta etapa. Las tendencias del siglo XX serían justamente la segunda y la tercera y la cuarta etapa. Esta etapa entonces es la que estamos estudiando nosotros hoy, cómo se escribe historia económica en, en este periodo al que le hemos denominado la segunda mitad del siglo XX, que iría aproximadamente entre 1930 y 1980. Bien, en materia de acontecimientos eh, geopolíticos, nosotros podemos decir que este periodo de 1930 a 1980 se caracteriza por lo que hemos planteado como las dos caras de una misma moneda. También acá nos volvemos a apropiar de las propuestas que nos dice Wallenstein. ¿Por qué? Porque la propuesta es el desarrollismo, la propuesta es la industrialización, que se expresan y se miden en términos del paradigma del crecimiento económico y en términos del PBI, ¿no? Tanto esto para la organización societal del capitalismo como para la del comunismo, ¿no? Nada más que tienen una propuesta de organización, como dijimos, diferentes de sociedad, que ya ustedes la tienen muy detalladas en el texto de Piketty. ¿Qué es lo que podemos decir a nivel científico entonces? Que esta etapa se va a caracterizar por este, el estructuralismo, como dijimos, ¿no? Ese estructuralismo después va a ser cuestionado por la idea, ¿por qué? Porque esta idea inmanente de que las leyes ya vienen dadas, las leyes de lo social ya vienen dadas, va a ser cuestionada por una etapa constructivista, dice, bueno, no las construimos. Y después, obviamente, eh, una y otra propuesta van a entrar en una crisis profunda de la cual reemerge la nueva escritura de la historia económica. A nivel geopolítico, Guerra Fría, ¿no? Hay un movimiento contracultural muy importante en esa época que tiene muchos éxitos, pero que después se va a diluir, que es el movimiento contracultural hippie. Dos flechas de la historia, o capitalismo o comunismo, ¿no? Y vamos a revisar que, si bien, por ejemplo, en nuestro país nosotros estamos dentro del marco de lo que podría decirse el capitalismo y la Guerra Fría, en el marco y en Argentina concretamente, nosotros vamos a ver cómo las organizaciones armadas marxista-leninistas van a tener una amplia presencia ya desde la década del 70, ¿no? Acá hablamos de cómo se funda el ejército revolucionario del pueblo, el surgimiento de las Fuerzas Armadas peronistas,
el inicio de las operaciones armadas, ¿no? El surgimiento de montoneros, el argumento de la presencia de estas organizaciones, eh, tanto en el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Allí van a ver las organizaciones de izquierda del peronismo como montoneros, y también las organizaciones de derecha, este, como la AAA, van a ser la excusa para promover dentro del propio gobierno y que las Fuerzas Armadas eliminen las organizaciones subversivas. Las Fuerzas Armadas, que nunca abandonan la posibilidad de llegar al poder, toman el poder de facto en 1976, ¿no? En 1980 hay una contraofensiva de montoneros, pero se comienza ya su desarticulación, y con el gobierno de Raúl Alfonsín, las organizaciones armadas como las juntas militares van a ser sometidas a juicios, que después van a ser indultadas por Menem, y después viene también los juicios de lesa humanidad en la época de Néstor, del gobierno de Kirchner. Bien, ¿esto para qué? Esto para mostrarles a ustedes cómo no, estas flechas de la historia están presentes en diferentes partes en las diferentes partes del planeta, pero también en nuestro país. Bien, entonces, en la escritura de la historia económica nosotros vamos a tener ciertas certezas en esta etapa, que van a muy diferente a las últimas décadas del siglo XX, de la primera década del XX, donde nosotros estamos embebidos en incertidumbre. Estas certezas tienen como correlato, obviamente, también los enfoques en que son construidas. Por ejemplo, que habíamos visto el enfoque del estructuralismo, la idea que muy extendida de las famosas teorías de la modernización, tanto en clave crítica marxista, en clave liberal, que entienden que esta modernización se tiene que hacer al estilo europeo, como la propuesta de la industrialización inglesa, ¿no? Bueno, es un mundo que se va a caracterizar entonces por la Guerra Fría ideológica, que va a tener momentos de conflictos calientes, como por ejemplo la Guerra de Vietnam, donde triunfa la propuesta comunista, o la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde va a triunfar, donde va a triunfar, en realidad va a dividirse Corea, con Corea del Norte en manos hasta hoy del régimen comunista, y Corea del Sur, del cual ya hemos hablado bastante en otras clases. Por otro lado, esta etapa se va a caracterizar por las primeras economías industriales que se desarrollan en Asia, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Este desarrollo va a mostrar que esta modernización extendida en clave inglesa fracasa, ¿no? Y esto hace también fracasar a las teorías de la modernización. Van a tener que aguantar porque está pasando
la compra de aire acondicionado y todo lo demás que vamos a hacer es parte de nuestro mundo. Bien, esto está pasando cuando estoy regrabando esta clase en tiempos de hot sale también. Bien, a fines de este periodo se comienza a desmoronar el socialismo real. Ustedes después lean esta diapositiva para que marque un poco también las diferencias con la escritura de la historia económica en la segunda en las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Recuerden que hoy estamos transitando ya el primer cuarto del siglo XXI, o sea que estamos hablando de la escritura de la historia económica de los últimos 50 años, ¿no? Bien, esto ya lo hemos trabajado. Acá ustedes tienen un pequeño em, un mapa de estas economías que se van a desarrollar en Asia, ¿no? Aparte de Japón, que ustedes lo estudian con el texto de Kasahara, nosotros lo vemos con el texto de Kasahara como un conjunto que se desarrolla, son propuestas interpretativas, pero lo importante es que no se desarrollan en clave europea, no se desarrollan en clave industrial inglesa, no se desarrollan en clave de las teorías de la modernización, y esto hace que se quiebre el relato dominante, ¿no? O no, mejor dicho, esto hace que se contribuya al quiebre del relato dominante. Y es tan importante todo esto que nosotros vemos que muchas de estas economías, eh, el caso de Taiwán, no lo encontramos porque Taiwán tiene un problema de reconocimiento por Estado, como Estado, ante la ONU por la fuerza de China, pero sí tenemos a Singapur, por ejemplo, liderando los índices de desarrollo humano. También lo tenemos a Hong Kong, también vamos a tener a Japón y también vamos a tener a Corea. Fíjense, ¿no? Y acá también es importante porque nosotros también hoy en la Argentina se está construyendo en el relato dominante que hay una única manera de lograr eh, el crecimiento y el desarrollo económico. Y acá ustedes están estudiando otras formas que se han dado en la historia que son diferentes, ¿no? También al estudiar los países nórdicos que también lideran el índice de desarrollo humano, nos encontramos también con con formas, con instituciones, que quiere decir cuando hablamos de instituciones, con leyes, ¿no? Porque las instituciones, en el término del neoinstitucionalismo, son las leyes formales o informales, ¿no? Que en diferentes espacios han tenido un éxito que hoy lo vemos plasmado en el IDH, en liderar el IDH. Bien, ¿ustedes qué van a hacer? Cuando estudien la historiografía de la historia económica, ¿qué tienen que dar cuenta? Tienen que dar cuenta de este desarrollo, de esta política de conocimiento eurocéntrica que se afirma en el paradigma del crecimiento económico y donde la vedette central es el PBI, este indicador construido por Simon Kaznet, ya todo lo que hemos hablado de los límites de este indicador, el surgimiento de otros. Bien, ¿y de qué van a tener que hablar? Van a tener que hablar de los primeros anales, van a tener que hablar de la tradición marxista británica, van a tener que hablar de la CEPAL y de la teoría de la dependencia, de los segundos anales, de la geometría, de la nueva historia económica, de los teóricos del análisis del sistema mundo. De todo esto ustedes ya tienen clases y tienen esta misma diapositiva con los vínculos a las clases en la grilla del primer parcial. Bien, esto es lo que ustedes tienen que desarrollar
cuando se habla de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX. ¿Listo? Y cuando hablan de la historiografía y de la historia económica hoy, tienen que hablar del nuevo institucionalismo, de cómo se conserva todavía la nueva historia económica, la propuesta de la Escuela de California, la propuesta de Piketty y la economía del crecimiento y cómo conviven políticas de conocimiento eurocéntrica y no eurocéntrica. Bien, avancemos entonces. Nosotros siempre decimos que la historia económica se solapa con, con la economía. En esta etapa va a ser una etapa de neta construcción de historia económica por historiadores en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La tradición marxista británica son historiadores británicos, marxistas, que van a dar sus propuestas interpretativas, van a tener la influencia de grandes economistas como pueden ser Donator o como pueden ser, se me fue el nombre, Maurice Dobb. Y también Maurice Dobb, y en el caso de Maurice Dobb, que vamos a hablar, ya me estaba por meter con un norteamericano con quien, que también marxista. Bien, en el caso de la CEPAL y de la teoría de la dependencia de América Latina son sobre todo economistas. En el caso de los segundos anales son historiadores. En el caso de la cleometría son economistas que hacen historia. Los teóricos del análisis del sistema mundo van a ser sociólogos, ¿no? Incluso van a inaugurar una nueva etapa que se llama, una nueva disciplina que son la sociología histórica y es la propuesta de Emmanuel Wallenstein. No voy a explayarme porque ustedes tienen otro material para esto, pero sí quiero mostrarles en este solapamiento de historia e historia económica, cómo los convencimientos de la época se plasman se van a plasmar en esta etapa, ¿no? Y acá me refiero a Gunnar Myrdal. Ustedes recuerden que Myrdal es un gran economista que va a ser parte del soporte teórico de lo que vamos a ver hoy el estado nórdico, el estado de bienestar nórdico. En este libro Myrdal argumenta sobre las condiciones de vida y de trabajo en el sur de Asia, ¿no? Y va a plantear cómo la tendencia demográfica, una alta tasa de crecimiento poblacional, va a frustrar los esfuerzos del desarrollo, ¿no? Él va a escribir este texto en 1960. Hay una gran época de optimismo para el desarrollo económico. Myrdal está mirando para el sur asiático como un momento de drama, ¿no? Por estas características que tienen estos países. Entonces se plantea que no se va a poder romper el círculo vicioso de la pobreza. Para en este caso, fíjense esto, ¿no? El tema va a ser que acá no va a estar tan va a estar más sobredimensionada la cuestión poblacional que la cuestión económica. Por otro lado, también Myrdal va a ser, va a plantearse el tema de la cuestión cultural del Asia.
Esto en el caso del texto de Myrdal, ¿no? Ahora, después tenemos el texto de Rostow. El texto de Rostow, en las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Acá ustedes lo que pueden ver es un texto propio de la Guerra Fría, ¿no? Myrdal, en el caso así como Myrdal es, podemos decir, un gran soporte teórico para el estado de bienestar nórdico, este es un gran soporte teórico el- para el relato dominante, proprietarista, meritocrático que nos habla Piketty, ¿no? Yo acá en esta otra diapositiva lo que hice fue hacer recortes de ambos textos para mostrarle cómo se plasma, cómo está plasmada la cosmovisión de la época y del relato dominante en estas dos propuestas que tienen sesgos ideológicos diferentes, pero que comparten una misma mirada, ¿no? A ver si me puedo, ay, perdón. Acá cuando plantea Myrdal, ¿no? Aplicado al sur de Asia, se debe asumir, lo plantea como la importancia de la tendencia poblacional que no se va a poder, revertir y que va a frustrar los esfuerzos en el desarrollo, ¿no? Dice, esto va a conducir, dice Myrdal, a un deterioro progresivo de los ingresos, de los niveles de vida, y va a ocurrir más pronto en las partes más grandes, más pobladas, más pobres de la región, que son las que pesan en el análisis general. Una vez que los ingresos, los niveles de vida hayan comenzado a descender, la moralidad en algún punto perderá su carácter autónomo y se va a ver directamente afectada. Fíjense que si nosotros es tan fuerte esta mirada que no se ve incluso lo que está pasando en esos momentos. Aparte, recuerden que esta es una época que no hay internet. Acá, otra cosa que tienen que recordar, que estamos tomando un libro de Myrdal, que es un recorte de tres grandes tomos. Pero lo que les mostramos es la construcción de ese relato dominante, que incluso no se puede ver lo que está pasando en esos momentos, que es el desarrollo de estas nuevas economías industriales con fuerza, ni tampoco se puede ver lo que se va a dar después, que es y que ya tiene simientes en esta etapa, pero que se va a expresar gráficamente en números posteriormente, que es el desarrollo de China y de la India. Bien, en el caso del texto de Rostow, nosotros lo que hemos tomado es un cuadro. A ver, voy a mover esto. Ahí está, para que podamos ver mejor el cuadro. Y acá se plasma concretamente la mirada de ese relato etapista, lineal, teleológico, ¿no? Entonces dice, esto es para todo el mundo, ¿no? Hay 5 estadios según del crecimiento económico, según Rostow, y se va desde las sociedades primitivas hasta las sociedades de consumo masivo, ¿no? En este gráfico lo que hace Myrdal es colocarle tiempo. Él está escribiendo en 1959 y dice, bueno, 1780, la primera en desarrollarse industrialmente es Gran Bretaña. Y es la primera que lleva a ese despegue industrial. Por eso Gran Bretaña también ha llegado primera a convertirse en una sociedad madura y de consumo masivo, ¿no? Fíjense
y después va planteando el resto de las sociedades. ¿Quién va después? Francia, Estados Unidos, ¿no? Alemania, Suecia, Japón, Rusia, Canadá, Australia, Turquía, Argentina también, México, China y la India. Acá China y la India están. Lo que no están, bueno, también pueden decir, Hong Kong, hay argumentos, ¿no? Pero por ejemplo, no está, son países que se van a independizar después. Entonces, fíjense, lo está planteando, entonces se va planteando el etapismo, se plantea la evolución lineal. eh, eh, y bueno, si a Myrdal falló con su análisis en Asia, nosotros le podríamos decir que en términos actuales, de la mirada actual, falló Rusia, falló Argentina, no sé, México, y de todos estos países que vemos acá, después de Australia, incluido el propio Japón, no están en este índice de desarrollo humano que mostrábamos en esta etapa. No, perdón, Japón sí está, el número 19. Bien, también está Suecia, no se encuentra Australia, obviamente tampoco la China, tampoco la India. Entonces, bueno, esto es solamente para que ustedes piensen en la construcción de este relato dominante. Bien, de este modo, nosotros entonces damos por finalizada esta presentación y nos vamos a continuar juntándonos en la segunda parte de esta clase. Muchas gracias.